Creo que me están escuchando bien. Un poquito el volumen. Bueno, que vamos a dar hoy, me gustaría recordarles que vamos a entrar a la hora de Space. Creo que para la próxima semana tienen como una actividad del grupo 1. P3, grupo 1. Y acá en asignaciones, ahí logran ver, ¿cierto? Acá, 21 de marzo, perdón, 25 de abril es la entrega. Nos esperaría el trabajo sobre el informe de avance de la MG. Entonces, vamos a mirar qué debe tener ese trabajo. Entonces, informe de avance es este. ¿Listo? Bueno, el informe de avance va a tener hasta el estudio de necesidades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya ustedes han realizado previamente el árbol de problema, el planteamiento del problema y el indicador de la línea base. Ya hemos visto la identificación de los participantes, que creo que lo deberían hacer. El análisis de esos participantes, recuerdan que eran oponentes, perjudicados, beneficiarios y cooperantes, ¿verdad? Luego, población afectada y objetivo, determinar cuál es esa población afectada y objetivo. Hacerle pues sus estudios socioeconómicos, por edades, clasificación por el sexo, ¿sí? Luego, vamos a ver hoy esto que es como desde el árbol de objetivos, ¿cierto? Y cómo se obtienen o cómo se formularían los objetivos, tanto el general como los específicos. Dale, asimismo, se va a analizar el tema de la configuración de alternativas y cómo se puede seleccionar dicha alternativa. Y finalmente, el estudio de necesidades. ¿Vale? Entonces, esto es para la otra semana. Llegaría hasta ahí. ¿Listo? Pero entonces, vamos. No sé si hicieron la lectura del numeral, creo que les dejé la clase anterior. Era como el numeral 3.4, si no estoy mal, y 3.5. No sé si hicieron esa lectura, ¿no? Bueno, listo. Básicamente, ¿me estás escuchando? Que no sé, perdón si estoy hablando solo. ¿Cómo estás escuchando? Sí, sí, profe. Vale, vale. Bueno, entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? El tema de los árboles de objetivos. Y esos árboles de objetivos, básicamente, digamos, en lo que se plantearía como meta, por decirlo así, de tal forma que me permita a mí alcanzar algo, un logro, una mejoría, un beneficio en una comunidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, para ello, me gusta como este esquemita, diagramita, que el árbol de objetivos son básicamente aspectos positivos, ¿vale? Pero ¿cuál es el proceso? Miremos este diagramita sencillo de este diagrama de bloques de proceso. Entonces, como entrada van a tener el árbol de problemas y su descripción, así como planes de desarrollo asociados. La técnica que se
propone acá o que hay que emplear es el árbol de objetivos. Toda MGA debe tener su árbol de objetivos, y en ese árbol de objetivos el proceso es como transformar el problema central en objetivo central. Es decir, el problema central, como es un aspecto negativo, es volverlo positivo, ¿cierto? Y se convertirá en un propósito, ¿cierto? El propósito principal del proyecto. Se construye el indicador para medir el objetivo general. Las causas directas son los objetivos específicos, o sea, los medios que ustedes van a emplear para mejorar las condiciones de la calidad. Y los efectos directos e indirectos se vuelven en fines, el beneficio que se esperaría. ¿Listo? Y como producto, que es el árbol de problema diligenciado, y los indicadores. Entonces acá les reitero, el problema principal se convierte en objetivo general, las causas directas en objetivos específicos y los efectos directos e indirectos en fines, o sea, en la finalidad, digamos, a lo que se quiere llegar, ¿verdad? Entonces el objetivo debe tener esta, digamos, esta estructura gramatical. El objetivo va a ser igual a la acción, es como un verbo, el objeto y los elementos descriptivos. Entonces, por ejemplo, ustedes notan aquí, por ejemplo, en en el ejemplo que está presentado acá en la MIGEA, se habla del bajo aprovechamiento de los residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué bajo? Recuerden que solo se está aprovechando el 1%. O sea, es bajo porque se está aprovechando. Entonces, ¿qué se quiere? Pues si es bajo, es negativo, claro, lo bajo es negativo, tú lo vas a volver positivo como aumentar, o positivo o una oportunidad de mejora o una oportunidad de inversión, aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio XX. Si ustedes notan, este es el problema central, es decir, este es el tronco. Bajo aprovechamiento, busquemos el árbol de problemas, y en el árbol de problemas tenemos bajo aprovechamiento de los residuos sólidos. O sea, es decir, este árbol de problema, que es un aspecto negativo, se va a volver en positivo. Entonces, y cuando se vuelve esto positivo, teniendo en cuenta la estructura gramatical, eso sería el objetivo principal. Y estos serían los específicos, que son las causas directas. ¿Listo? Entonces, por ello, vemos cómo se transforma de negativo a positivo. Listo. Ahora el indicador general del proyecto. Entonces, recuerden que algo que tiene que tener un indicador. Un indicador tiene que tener 4 características según, creo que es crema, son como 4 criterios, vamos a mostrarlos acá. Déjenme ver, acá están. En el PRESP yo le colgué como algo de indicadores. Entonces, el DNP tiene una metodología que se llama crema, ¿cierto? Que el indicador debe ser claro, relevante, económico, no hay que buscar un indicador que sea difícil de determinar, con un costo alto, que sea medible y adecuado. ¿Vale? Entonces acá teníamos, cuando ustedes plantearon la descripción del problema, plantearon un indicador, ¿cierto? Asociado al problema central, por ejemplo. Entonces, ese indicador era, por ejemplo, si era un bajo aprovechamiento, listo, ¿por qué bajo? Busco un indicador y veo como tasa de aprovechamiento de residuos. Claro, la tasa de aprovechamiento de residuos es fácil de medir. ¿Cuánto se está aprovechando de los residuos total que se generan en el año? Entonces es el 1%, ¿verdad? Entonces es la tasa de aprovechamiento de residuos. Ese es el indicador de este objetivo general. Y la línea base que estaba apenas en el 1%, muy bajo. Acá plantean una meta
que es alcanzar el 20%. ¿Listo? Entonces, eso te permite a ti hacer opciones y evaluar tu proyecto. ¿Vale? No sé si tengan preguntas por ahora. ¿Preguntas? Por el momento ninguna, profe. Vale, gracias. Bueno, vamos a apoyarnos acá esta herramienta. Vamos como a sintetizar lo que hemos visto. Listo. No voy a tratar de que sea la clase muy extensa, pero bueno. Listo, acá en la clase anterior vimos como la población afectada. La población afectada es como todos los que tienen algún déficit de algo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que 20 municipios en un departamento del Magdalena o un departamento determinado, cualquiera de Colombia, hay 20 municipios de ese departamento que tienen un IRCA muy alto. Pero ¿qué pasa? Que no hay, se hizo como un estudio, no hay dinero para, o no hay recursos suficientes, tanto de capacidad instalada, de otros recursos, no solamente económicos, y no hay para atender 20 municipios. Entonces de ahí pues se prioriza, de acuerdo a los recursos que se tengan, aquellos municipios que a través de un análisis multicriterio digo, bueno, estos municipios son los que se deben priorizar por el tema de la pobreza, por el tema de las enfermedades, por el tema de que ya tienen un riesgo muy elevado, ¿cierto? Entonces se seleccionan 6. Y esos 6 municipios de los 20, que es lo que se pueden atender económicamente, son los que se o los priorizados, son la población objetivo. Y esta población objetivo se hace una caracterización poblacional. Esto es muy fácil, lo tendrán que hacer con base en el DANE. Miren los ejemplos que le he colgado de trabajos anteriores. Y pues la población que se beneficia directa e indirectamente la categoriza, ¿vale? La que se afecta por el proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Estamos por aquí por... Bueno, ustedes, acá sintetizando, ustedes plantearon un árbol de problema con esta técnica y describieron el problema, su magnitud, y esa magnitud que era como el indicador es lo que te define la línea base. ¿Cómo estamos? Es como evaluar cómo está tu proyecto actualmente. O sea, cómo está, no es cómo está el proyecto, es cómo está la situación actual sin la intervención, sin ejecutar el proyecto, como la línea base. Y esto me permitiría a mí comparar si hay mejorías o no cuando se implemente el proyecto. Por eso es la línea base. ¿Listo? Entonces recuerden, vienen los participantes, que son 4, entonces se agrupan en 4, que son oponentes, perjudicados, beneficiarios y cooperantes. ¿Vale? Hablamos ahorita de la población afectada y objetivo, se prioriza el objetivo, que es por lo que lo que se va a invertir. Listo, ya hicimos el ejemplo del tema del agua potable. Y acá la población, este objetivo es la que se caracteriza con base en el DANE principalmente u otras fuentes, pero básicamente la información que nos da por edades, género, la más idónea es como el DANE, ¿cierto? Ahora, lo del objetivo general y específicos, o el árbol de objetivos, es simplemente transformar este árbol de problemas, que son aspectos negativos, en aspectos positivos. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, que en el problema central esto es negativo, el bajo aprovechamiento de residuos. Este como problema central se deriva, teniendo en cuenta la estructura gramatical, como la acción, el objeto y lo demás. Entonces, bajo aprovechamiento, ya ustedes pueden colocar acá hacia abajo, es aumentar el aprovechamiento de residuos, que eso mejoraría. ¿Qué mejoraría? Mejoraría
la vida útil del relleno, mejoraría los gases de efecto invernadero, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto se convierte de negativo a positivo o como oportunidad de inversión. Ahora, los objetivos específicos, acá aparecen dos. Estos se tienen, por ejemplo, convirtiendo las causas, o se tienen a partir de las causas directas, ¿cierto? Esto se tiene a partir de las causas directas. Entonces, miremos acá en el ejemplo cuántas causas, por ejemplo, miremos acá, estos son los dos, este es el árbol de objetivos, ya miremos, todo lo que está acá es positivo, mira, disminuir los impactos ambientales, eso es positivo, reducir la tarifa, al yo aprovechar residuos, yo reduzco la tarifa, ¿cierto?, del aseo, se reduce las materias primas, porque estoy reincorporando material en el ciclo productivo, disminuye el volumen o aumento la vida útil del relleno al disponer menos residuos en el relleno sanitario y se generan ingresos, ¿cierto?, económicos. Por ejemplo, esto es como fines, estos son los fines, ¿vale? Entonces ya es árbol, es transformar todo lo que está en negativo acá en positivo. Entonces, ¿qué tenían ustedes en el árbol de problemas? Déficit, insuficientes, digamos, insuficientes técnicas de aprovechamiento de residuos, ¿cierto? Por dar un ejemplo, insuficientes espacios de valoración de residuos, ineficientes, etcétera. Acá todo es como mejorar, implementar, adoptar, ajustar, todo esto está como oportunidad de inversión, ¿cierto? O proyección hacia la búsqueda de mejorar algo, ¿verdad? Entonces, estos dos, que son los objetivos específicos, están asociados, obviamente, a las causas directas. Entonces, miremos las causas directas. Y acá dice deficientes prácticas de separación de materiales. Entonces, deficientes prácticas de separación de materiales. Entonces, ¿qué vemos como objetivo para las deficientes prácticas? Es mejorar esas prácticas, ¿sí o no? Mejorar o implementar algo que permita. Acá entonces, miren, deficientes prácticas de separación de materiales en el árbol de problemas, acá en el árbol de objetivo es mejorar esas prácticas de separación de materiales. Miremos este, que es implementar espacios eficientes para la valoración de residuos sólidos. Entonces, vamos a ver qué se tiene acá. Acá se tiene ineficientes, como causa directa, ineficientes espacios para la valoración de residuos sólidos. Miremos que tenemos acá. Implementar, si son espacios ineficientes para la valoración, ahora acá es implementar espacios eficientes para la valoración de residuos sólidos. ¿Qué son estos dos objetivos que están aquí? Mejorar las prácticas de separación de materiales, debido a que se está haciendo esas prácticas inadecuadas. Entonces, mejorarlas para estos dos están subordinados, porque si yo aplico las prácticas de separación, las mejoro, implemento espacios para evaluación de residuos, voy a tener un aumento en el aprovechamiento de residuos. Eso es evidente, pues, todo se hace bien. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna preguntita? Vamos bien, vamos bien. Vale, gracias. Entonces, Sí, pero vamos bien. ok, gracias. Entonces, listo, ya eso sería como los objetivos. Los objetivos, si ustedes tienen un buen árbol de problemas, los objetivos de tu proyecto, es decir, lo que tú quieres llegar en tu proyecto va a ser pertinente y va a ser muy fácil de elaborar y va a ser pertinente. Si tú tienes el árbol de problemas lo hicimos por salir del paso, cuando quieren ver los objetivos, y si no se plantean bien los objetivos, es como si tú tienes una meta y los objetivos son
otra meta. Entonces, no terminas consiguiendo lo que tú quieres y planteas otros objetivos inadecuados, ¿cierto? Entonces, por eso el árbol de problemas es muy importante. Ahora, con base en estos objetivos, viene ahora lo que son las alternativas. Entonces, ¿qué se soluciona? No es una única alternativa. Ay, no es que yo tengo un problema de residuos y simplemente voy a coger un recién. No, eso no se ve así. Eso se ve de una manera un poco más integral, en el sentido en que nosotros configuramos unas alternativas, un conjunto de acciones, ¿cierto? Un conjunto de acciones que me lleva a una alternativa. La alternativa no es una sola acción, sino pueden ser varias integradas. ¿Vale? Entonces vamos a ver acá el ejemplito. Vamos a ver acá el ejemplo. Vamos a mirar acá el ejemplo. Y tenemos, vamos a mirar acá más bien la tabla. Bueno, ¿qué técnicas pueden implementar ustedes para hacer esas configuraciones o acciones estratégicas para plantear alternativas? Entonces, vamos a hacerlo de una manera más. Vamos a mirar la práctica como hemos visto. Por ejemplo, acá el objetivo general era aumentar el aprovechamiento. Es decir, ustedes hacen esto como esta tablita, es aumentar el aprovechamiento de residuos, eso es lo que se quiere, mejorar eso. Y los específicos, recuerden que eso lo que era mejorar las prácticas de separación e implementar espacios eficientes para valorización de residuos. Entonces, como acciones, ustedes tienen separación en la fuente y separación en la recolección. Es decir, para mejorar la práctica de separación se tiene que hacer tanto en la fuente, por eso es que debe ser alguien que sepa el tema. Porque simplemente no es separar en la fuente, sino también separar en la fuente y en la recolección. Para que eso se coordinen bien para que los materiales puedan posteriormente aprovecharse, ¿cierto? O recuperarse, depende de lo que se vaya a hacer. Ahora, ¿cuál es la técnica que se explica acá? Pueden utilizar dos FAO o, por ejemplo, un embudo de solución. Acá se le llama, acá está, déjame ver. Embudo de soluciones. Embudo de soluciones se llama. El embudo de soluciones básicamente es, acá ustedes van a plantear alternativas, bueno, alternativas no, van a plantear acciones, ¿cierto? Y la van a agrupar por objetivos. Entonces, para la separación en la fuente, ¿qué se puede hacer? Campañas de sensibilización, ya eso depende de la comunidad, están los PRAE, los PROCEA que ustedes ya han visto en la parte de... Profesor, yo no se escucha. ¿No me escuchan? Sí se escucha. Ah, entonces eres tú. Ay, mira, de pronto el internet está fallando, pero igual estamos grabando y lo que no escuchas te agradezco que, si no tengo problemas y de pronto es tu caso, te agradezco que porfa mires la grabación, pero hasta dónde no me escuchaste o qué duda tienes. Si la podemos, Ahora sí se escucha, profe. Era mi internet. Ah, vale. Bien. Qué pena ahí. Bueno, listo. Entonces, de la separación en la fuente, tenemos las campañas de sensibilización, que es lo que ustedes han visto puede ser puerta a puerta, PRAE, PROCEA, en las escuelas, en las partes ciudadanas, con lo que tiene que ver con educación ambiental. Y la reglamentación e implementación de incentivos. Entonces, esta C se refiere a que son complementarios. No sé, disculpe, profe, no sé si solamente soy yo, pero no estoy viendo que esté compartiendo la pantalla. Está en el chat general de Teams. No, si está compartiendo. Ahí estoy viendo está compartiendo. un PDF, no están viendo el PDF como una tablita.
Listo, ahora sí, A ya, veces ya. Listo, A gracias. veces de pronto el Listo. internet, Juan, sí es el internet muchas veces. Vale, vale. Entonces, bueno, esta C, acá lo clasifican como C o E. E quiere decir que son complementarias. Es decir, que tú puedes seleccionar 1 y 2. Es decir, las dos pueden trabajar en conjunto. Son complementarias. Y esta E, bueno, ese criterio lo definen ustedes. Acá pueden, por ejemplo, en la separación de la recolección, adecuación, acá lo llaman 3, adecuación de rutas, según días definidos por tipo de material, implementación de rutas selectivas, utilizando vehículos recolectores con compartimentos mixtos, y recolección realizada por recuperadores en vehículos de tracción animal. Entonces vemos que estas son E, tipo E, quiere decir excluyentes. Quiere decir que yo de la separación y la recolección o implemento 4 o implemento 5 o implemento 3 o implemento 5. ¿Vale? O sea, son excluyentes, una excluye a la otra. Y la infraestructura, acá por ejemplo, construcción y dotación de espacio de estación de aprovechamiento para orgánicos e inorgánicos, o construcción de una planta incineradora de residuos orgánicos para generación de electricidad, de energía, pues, de varios tipos. ¿Vale? Entonces, acá en esto es como plantear varias opciones y no quiere decir que sean tan detalladas o que vamos a implementar. Hasta ahora no sabemos cuál es la alternativa, ¿cierto? No sabemos cuál es la alternativa. Pero acá digamos que no hay una restricción. Ustedes pueden colocar esto un poco más grande porque acá no es la idea, no es que esto quede definitivo, sino que apliquen esta técnica de embudo de solución. Y miremos acá entonces que ¿qué es lo que se hace? Se filtra y lo que pasaría y qué se quedaría retenido. Lo que se quede retenido es lo que vamos a desechar, ¿cierto? O sea, lo que no vamos a tener en cuenta para la alternativa. Entonces pues, pasamos y vemos campaña de sensibilización. No hay problema, él puede pasar. Reglamentación e implementación de incentivos y sanciones. Incluso el 2 también puede pasar. Acá no lo colocan, pero yo creería que puede pasar, porque se pueden hacer. Tú puedes hacer campañas, pero también puedes implementar incentivos. O sea, las dos pueden ir de la mano. En la separación de la recolección, ¿quiénes pasan? Acá mencionan que la adecuación de rutas según días definidos por tipo de material, es decir, un día recoger plástico y materiales similares, los otros metales, etcétera. Eso, digamos que no es tan eficiente, o sea, resulta mucho más, muy costoso. Por eso se puede como descartar a través de un estudio de perfectibilidad. Entonces, por lo tanto, el 3 se queda retenido. Implementación de rutas selectivas utilizando vehículos recolectores con compartimentos mixtos. Eso sí, porque tú puedes en un vehículo echar varios residuos aprovechables. Eso es un poco más adaptado a la realidad, puede ser un poco más sostenible. Entonces pasa el 4. El 5 es recolección realizada por recuperadores en vehículos de tracción animal. Este no pasa, ¿por qué? Porque el tema de animal se está como regulando, ¿cierto? No se puede, por ejemplo, transportar vehículos residuos en caballos, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, el 5 se queda retenido. Entonces, está pasando 1, 2, 4 y 6. Entonces, el 6, ¿por qué pasa? Bueno, acá vemos, acá estos son excluyentes. Excluyente quiere decir es que o seleccionamos 6 o seleccionamos 0. Dentro de las infraestructuras para los espacios de valorización de residuos, para el aprovechamiento sí propiamente de estos, se puede construir y dotar de espacios de aprovechamiento, ¿cierto? Dotación de estación de aprovechamiento o la planta incineradora, particularmente para los residuos orgánicos. Bueno, estas dos se pueden ir de la mano, pero por temas de restricción o por temas de deficiencia, pues digamos que se define que son excluyentes, o selecciona 6 o selecciona 7. Pero estas dos pasan porque, digamos, no pueden aplicarse.
Listo, entonces tenemos 1, 4, 6, 7. Ahora hacemos lo que es la configuración de alternativas. Entonces, en la alternativa 1, yo tengo que seleccionar, por ejemplo, de acá pasó la 1. Mi alternativa 1 va a ser ¿quién? Va a ser 1. El 2 vamos a incluirlo. Entonces, 1, ¿verdad? Tenemos que es el 1. Que es la campaña de sensibilización y vamos a agregarle reglamentación de... ¿Qué más pasó? Pasó el 4. Ya sé, como el 3 y el 5 no pasó, entonces dentro de la alternativa va a ser 1, 2 y 4. ¿Cierto? Va a ser, tenemos 1, 2 y 4. ¿Cuál nos falta? Nos falta coger de acá que son excluyentes, o cogemos 6 o cogemos 7. No podemos implementar los dos en este caso porque lo hemos definido excluyentes. Entonces yo tendría 1, 4, 6, ¿cierto? Esa sería mi primera alternativa. O mi primera configuración, que es la alternativa 1. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría? Ayúdenme ustedes la siguiente alternativa o la siguiente configuración de esas acciones. ¿Cómo quedaría la vuelta? Quedaría ahí. Sería 1, ¿cierto? Sería como 1. Sería... Ajá, ayúdenme. 1, ¿qué más? 1, 2. 1 y 2, exacto. Bueno, creo que ahí se podría conjugar con las otras alternativas, digamos, en separación de recolección, pero ¿Pero cuál es? uno ¿Pero cuál podría, es? digamos que variando solo la infraestructura, como la anterior fue 1, 2, 4 Ajá, y 6, en este caso podría ser 1, 2, 4 y 7. exacto. Exacto, así. ¿Por qué no se tuvo en cuenta 3 y 5? Porque no fueron, o sea, no, ya las depuramos acá previamente, o sea, las filtramos, ¿verdad? Ya las filtramos, entonces ahí ya como que queda bien la cosa y digamos que en ese sentido, ya esas serían las alternativas, ya no habría más que, no podemos incluir la 5 y la 3 porque fueron descartadas por temas ambientales y por temas de que son... Entonces, esas son las configuraciones de alternativa y si ustedes ven, en esta unidad es importante tener en cuenta que las alternativas no las definimos al inicio, ¿no? Lo primero que nosotros cuando vamos a hacer un proyecto ya, voy a hacer esto porque sí, no se trata de eso, sino pensar bien para seleccionar como una alternativa más idónea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro eso? Bueno, ahora dentro de estas dos alternativas, tú puedes tener otras 3 o 4. Ustedes hacen valoraciones o estudios de prefactibilidad o estudios económicos y técnicos de esas alternativas, ¿cierto? Y seleccionan una. Entonces miremos cuál seleccionamos. 1, 2, 4, 1. ¿Cuál es la que marca la diferencia entre alternativa 1 y 2? ¿Cuál acción? ¿La 1, la 2, la 4 o la 6? ¿Cuál es la que es determinante ahí para la selección entre ellas? La 6 y 7, ¿no? Porque ambos tienen, ¿cuál compararían ustedes? Compararían 6 y 7, ¿cierto? Si el 6 se comporta mejor que el 7, yo cogería ¿cuál? Si el 6 se comporta mejor que el 7, yo cogería la alternativa número 1. Y si el 7 se comporta mejor que el 6, porque 1 y 2 y 4 van a ser las mismas acciones, entonces yo cogería la alternativa 2. ¿Sí es claro? Entonces miremos acá qué definen ellos. Ellos definen que la alternativa 1 y 2, la alternativa incluye los 6. Los 6 es construcción y dotación de estación de aprovechamiento de orgánicos e inorgánicos, ¿cierto? Y la 7 es la construcción de la planta incineradora. ¿Cuál cogen ellos? Acá justifican que es más viable
o la construcción de estaciones de aprovechamiento, porque entonces se asumió que es muy costoso el tema para los recursos que nosotros tenemos que acabo de destacar, o de ese proyecto, porque depende de la naturaleza del proyecto. Entonces descartan la planta incineradora. La planta incineradora es la 7, ¿sí o no? La 7. Entonces, ¿cuál alternativa seleccionan? Si la 7 no es viable, porque es la planta incineradora, seleccionan la 1. Entonces ya, una vez que la seleccionen, ya le colocan sus objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, obviamente acá en este caso, que se seleccionó la 1, la 4 y la 6, que es campaña, incentivo, ruta selectiva, etc. Y la 2, el objetivo 2, el objetivo 1 está enfocado con estas, esto es lo que tiene que ver con las campañas y la implementación de esas rutas. Y el objetivo 2 estarían con la construcción de la estación de aprovechamiento. O sea, acá están objetivo 1, campañas e incentivos, objetivo es la construcción de la estación de aprovechamientos, y le colocan un nombre de la alternativa. Implementación del proceso de aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios mediante separación de materiales y construcción de una estación para valorizarlos. ¿Listo? Es sencillo, entonces. No sé si tengan dudas. No sé si tengan dudas ustedes. No. Ok, vale, perfecto. Entonces, finalmente, hay algo que se llama, ustedes van a ver en el trabajo, que es el estudio de necesidades. Entonces, el estudio de necesidades, desde el punto de vista cuando ustedes van a vender un producto o algo, ¿cierto? Ese estudio de necesidades está con respecto al estudio de mercado. Respecto al estudio de mercado. Entonces está las necesidades, por un lado, lo que necesite la comunidad, lo que ellos demanden, qué necesitan. Y el mercado, pues cuando un producto, por ejemplo, ingresa algo, hay una necesidad también en el tema del mercado, ¿cierto? Entonces, en el estudio de necesidades, es importante que terminen el déficit. El déficit a su vez es igual a la oferta menos la demanda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos establecer nosotros el déficit? Entonces, ustedes tienen, no sé, les da a sus padres 50 pesos a la semana, pero ustedes requieren 100. ¿Cuánto sería el déficit? Necesitarían menos 5, o sea, necesitarían 50, que sería negativo, ¿cierto? Entonces, la necesidad de ustedes es buscar esos 50 adicionales para poder cumplir con los gastos de la semana, por ejemplo. Y en el tema de Santa Marta, digamos que se tienen el acueducto estando aproximadamente muy cercano a 1000 y pico litros por segundo, 1000 litros por segundo simplemente. Sería como oferta lo que están dando las dos plantas que hay actualmente con sus respectivas captaciones, y se tiene que a futuro más o menos se requieren 2500 o 3000, creo que son como 2400. Entonces, si ustedes hacen el déficit, 1000 menos 2500, entonces, ¿cuánto le falta a la ciudad? 1500 litros por segundo. O sea, estamos un poquito con problemas. Ahora, ese déficit, lo que se puede hacer con este básicamente es proyectarlo.
esto se proyecta, o sea, ustedes, por ejemplo, para el tema de agua en Santa Marta, ¿cuál sería el déficit en el primer año? ¿Cuál sería el déficit en el segundo año? Entonces, como a medida que va la población creciendo, se va consumiendo más agua, o sea, hay más demanda, y por lo tanto, a medida que pasen los años, si no se hace nada, el déficit va a ser peor aún, ¿verdad? O sea, se va a necesitar más. Entonces, esto se proyecta año a año. Anualmente. Esto se proyecta anualmente. ¿Listo? Esto se proyecta anualmente. ¿Cierto? ¿Vale? Esto es lo que le quería compartir. No sé si tengan alguna duda, comentario al respecto. En mi caso no, profe. No, vale. Bueno, ya saben que tienen la tarea, cualquier duda me comentan. La idea es que lo que quede en la clase vayan planeando todo el informe, que es larguito, pero pues digamos, la idea es esa, el objetivo que ustedes sepan más o menos cómo se formula una MG. Vamos entonces acá en asistencia y llamaré lista. Entonces, María José Aguavara, ¿te puedo conectar o no? ¿No? María Almario. Presente, profe. Vale, gracias. Jorge Arevalo. Presente, profe. Carelis. Presente, profe. Karen Boada. Presente. Deimer. No sé qué pasa con Deimer. Alexander. Will Alexander. ¿Dónde está? De Arlenis de Lima. Presente. Isaías Guerrero. No asistió. Carlos Infante. Profe, no me llamó a mí. Yo vengo antes de Carlos. ¿Cómo te llamas? Ah, vale. Vale. Qué pena, me pasé, no te vi. Vale, Lara, qué pena contigo, vale. Juan Luna. Presente. Wilmer Murgas. Presente, profe. Profe, Ok. Estoy aquí, ya me pude conectar. Vale. Valeria Ordóñez. presente, profe. Jonier. Creo que él está viendo el otro curso, pero no recuerdo si es. Laura Paz. Presente, profe. Horacio Peláez. Profe, presente, profe. Vale, gracias. Listo. Melissa Perea.
Elisa. No asistió. Cristian Quintero. Presente, profe. Profe, presente. Ok, Juan Recuero, creo que el Bernardino está como válido. Hugo Ripoll. Presente, profe. Jenny Rojano. Asistió. Lina Sanguino. Presente, profe. Vale. Dana Tribaldos. Presente, profe. Vale, gracias. Carol Uparela. Presente, profe. Fernán Llereno. Y Hanner Zárate. Presente, profe, aquí. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, cancelo la grabación.